El gusto de saludarlos nuevamente. En esta oportunidad nos convoca la presentación del tema 2 de la unidad 2 que denominamos motivación. Este tema corresponde, por supuesto, a la Cátedra de Análisis Psicosocial de las Organizaciones de la carrera de la licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. Me es grato compartir con ustedes este tema tan interesante eh, que tiene, en el cual nos focalizaremos o enfocaremos el tema desde la definición, algunos aspectos relevantes de cuanto a la motivación en el trabajo, algunas teorías sobre la motivación desde el punto de vista de la psicosociología, y también veremos, por último, cómo la propia motivación incide en algunas variables para desarrollar las capacidades de las personas alineadas a los recursos o a los objetivos de la organización. Bueno, pues bien, para ello vamos a compartir una imagen que tengo que poner acá, compartir. Bien, compartir. Bueno, acá tenemos análisis psicosocial de las organizaciones. Unidad 2, los aspectos individuales involucrados en el análisis psicosocial de las organizaciones. Tema 2, motivación, como les había dicho. Y vamos con el primer paso para introducirnos en el tema, que es hablar sobre motivación. La motivación es un término que proviene del latín, que significa poner algo en marcha o ponerse en marcha. La motivación laboral es el esfuerzo psicológico que impulsa a las personas a iniciar, mantener y mejorar una de sus tareas laborales o una tarea. O sea que el proceso, la motivación es, para ser comprendida en su complejidad, tiene que ser vista como un proceso. Siempre que se inicia la identificación de una necesidad, hay una deficiencia o una carencia que esa necesidad va a abrir el proceso motivacional. Por eso decimos que en las fases de la motivación tenemos primero la identificación de una necesidad, de algo que le falta al individuo. Una búsqueda de para satisfacer esa necesidad. O sea, si yo tengo una necesidad, pienso cómo puedo satisfacerla. Una elección de las conductas que puedo llegar a lograr, ¿sí? Que voy a adquirir para lograr eso que yo necesito. Una vez que diseño un plan para satisfacer esa necesidad, llevo a la acción los comportamientos que serán en la próxima etapa premiados o castigados según el logro de la tarea o el logro de satisfacer esa necesidad, y termina con la evaluación de esa necesidad, si ha sido colmada, si ha sido satisfecha o no. Según sea el resultado, voy a volver a iniciar esta fase de proceso de motivación. ¿Sí? Entonces, en el ámbito del trabajo podemos decir que las necesidades, que la motivación sirve para satisfacer las necesidades eh, laborales, para realizar, mantener y lograr una tarea. Pongamos un ejemplo, supónganse que un individuo necesita mejorar su desempeño, entonces toma, pues, ¿eso qué quiere decir? De que hay una identificación de una necesidad. ¿Por qué? Porque quiere mejorar su desempeño para pasar a un grado más alto en la escala salarial o ascender en la escala, en la situación laboral. Entonces identifico una necesidad para poder mejorar o ascender en el ámbito del trabajo, tiene que incorporar otras competencias, tiene necesidades. Esas competencias son sus necesidades. Identifica cómo las puede satisfacer, dónde las puede satisfacer, con qué cursos, con qué experiencia, con qué entrenamiento,
dirige, se anota, busca y dirige el comportamiento para satisfacer, comprende, realiza, incorpora esos conocimientos, esas competencias, las aplica en el lugar de trabajo, lo van a evaluar seguramente y ahí va a tener el resultado si debe seguir mejorando o si pudo satisfacer esa necesidad que lo motivó a lograr un cambio en la actitud y aptitud en el desempeño de su trabajo. Entonces, como vemos, la motivación está imbrincadamente relacionada con en el desempeño laboral. Ahora vamos a ver de dónde viene la motivación. El origen, el origen de la motivación puede ser extrínseco e intrínseco o trascendente. Decimos que la motivación es extrínseca cuando los movimientos, los comportamientos que genero para satisfacer esa necesidad tienen un origen externo. Si nos lo pensamos en cuanto al ejemplo y nos focalizamos en la recompensa, un mayor sueldo, si se ha realizado esa formación, esa expertise, esa mejora en las capacidades y aptitudes, porque la motivación es externa. Ahora, si también relacionada con el ejemplo, si en ese caso, en vez de que sea por una necesidad económica, sea una necesidad de autoestima personal, se referencia al individuo que va a sentirse mejor si puede desempeñar mejores tareas o tareas más complejas, la motivación es intrínseca. Y la motivación trascendente es cuando no está solamente relacionado el resultado con el beneficio en el individuo, sino que el beneficio lo trasciende al individuo y uno realiza la tarea o realiza la tarea, realiza esa forma nueva de desempeñarse porque el beneficio lo trasciende y tiene como reflejo a la propia persona, pero también a un conjunto de personas más. Por eso decimos que la motivación trascendente generalmente se da cuando desempeñamos trabajos de cooperación, ¿sí? Trabajos que tienen que ver de altruismo, o sea, que tienen como destinatario otras personas que no son las propias, ¿sí? Bueno, la motivación, en este caso, quería hacer una referencia a la relación de si el dinero, ¿sí? Como fuente de satisfacción ideal, como fuente de motivación ideal, si es siempre, ¿sí? Si es siempre productor de satisfacción, o si la riqueza y la felicidad están íntimamente relacionadas. Pues los estudios muestran que no, que es cierto que los individuos trabajamos por obtener una recompensa económica que nos permita alcanzar nivel de vida adecuado a nuestras expectativas. Pero una vez alcanzado, eh, el dinero no produce felicidad. ¿Por qué? Porque siempre existe un estado de adaptación. O sea que si yo quiero alcanzar cierto nivel de vida, de comodidades o de bienes, una vez que los alcanzo, ya no es fuente de satisfacción, no es fuente de felicidad. Tampoco lo es porque el dinero también me genera una comparación con otras personas. Y cuando nos comparamos con otras personas, generalmente siempre hay personas que poseen mayor dinero. Y también, por último, dicen los investigadores, dice el autor que tengo acá, que se llama Andrés Furman, que también tener mucho dinero genera mucha preocupación porque también lo tengo que cuidar y este dinero me expone como una persona más vulnerable. Bueno, hasta acá hemos visto en qué consiste la motivación y cuáles son los factores que tenemos que tener
en cuenta para relacionarlo y comprender en profundidad o en mayor profundidad el concepto de motivación. Bueno, ahora vamos a la etapa de identificar algunas teorías de la motivación. ¿Sí? Ustedes seguramente conocen y recuerdan dentro de las teorías de la motivación la teoría de Maslow, que la conocen, que es la más famosa. Bueno, entonces no la vamos a ver acá. Vamos a ver dentro de las teorías de la motivación a la teoría de las necesidades de Jaoba, de Marie Jaoba, que es una investigadora que estudió el estado motivacional en las personas que carecían de trabajo, la gente que ya no tenía trabajo, que se había quedado desempleada. Como saben ustedes, como lo hemos mencionado en la unidad 1, en el tema 3, la inestabilidad en el futuro del empleo o la inestabilidad laboral es, es uno de los factores psicosociales de la organización que pueden convertirse en un factor de riesgo psicosocial. Esto tiene un sustento teórico que lo respalda, que es el estudio de la teoría de las necesidades que hizo esta autora, que dice que el estado de ánimo de las personas que se encuentran desempleadas o en estado de vulnerabilidad, de inestabilidad laboral, son personas que tienen un estado de ánimo angustioso por la falta de trabajo o por la posibilidad de quedarse sin trabajo. El estado de ánimo es diferente a la emoción. La emoción irrumpe, la emoción es momentánea, el estado de ánimo es una emoción que permanece en el tiempo. Por eso el estado de ánimo es mucho más fuerte y más complejo de comprender. Y hay que tener muchas antenas, o sea, estar muy atento a los estados de ánimo de las personas que trabajan con nosotros, porque se va a reflejar no solamente en el desempeño, sino también en su satisfacción laboral. ¿Por qué dice, y volviendo al tema, por qué dice Jaoba que la falta de trabajo genera en estados de ánimo, de angustia en las personas? Porque la falta de trabajo, ¿sí? La falta de trabajo hace que no tengamos estructurado el tiempo, no tengamos pertinencia social y no tengamos la referencia social. En general, el trabajo, al ser estructurado, como la mayoría de los trabajos están estructurados en un periodo de tiempo, te permiten identificar cuáles son las horas del día que vas a trabajar y cuáles son las horas del día que te vas a dedicar a otra cosa. Entonces te permite estructurar, tener una estructura de tiempo, tener una organización del tiempo, y el orden, ya les dije, es uno de los principios, de los principales comportamientos que generan bienestar, que generan salud. Entonces, estructura el tiempo, brinda una referencia, una pertinencia social. ¿Por qué? Porque el individuo que trabaja, cuando se relaciona con otro, y esos otros, en esa interacción social, responde acerca de sí mismo, identificándose, respondiendo, haciendo referencia al trabajo que desempeña. Esto yo ya lo probé con ustedes cuando les preguntaba, y ustedes perdón, en una clase teórica yo les preguntaba a los alumnos, decía, ¿y ustedes qué son? Y me decían estudiantes. Bueno, yo, si a mí me preguntan yo qué soy, yo soy docente, soy psicóloga, o sea que el trabajo me sirve como una etiqueta de pertinencia social y genera un valor, por ende, autorreferencial. Entonces, dentro de las teorías de la personalidad, perdón, de la motivación, dentro de las teorías de la motivación, en el aspecto de las necesidades tenemos la teoría de Maslow y la teoría de necesidades de Jaob. Bueno, pasemos a la siguiente teoría, que sería la teoría de la equidad. Como verán,
tanto en motivación como en personalidad tenemos distintas teorías. Lo que se complejiza porque no es que para todos los individuos vamos a tener una sola forma de dirigirlos o de motivarlos o de administrarle los comportamientos, de gestionarle los comportamientos, sino que vamos a tener varias teorías y según sea la característica del trabajo que se desempeña y los requerimientos organizacionales, vamos a poder elegir alguna teoría que sea más adecuada para gestionar el comportamiento de los individuos que tenemos a cargo para que laboren en cierta manera, en cierta dirección para el logro de estos objetivos. Bueno, ¿qué dice la teoría de la equidad? Dice que los individuos tienden a tener relaciones equitativas en el trabajo y que ante la percepción de que pueden ser, esa equidad puede ser rota, o sea, que haya relaciones inequitativas, ¿sí? Que perciba subjetiva u objetivamente que las relaciones de trato acerca de su desempeño, de su comportamiento, son valoradas de manera inequitativa, ¿sí? Van a generar, ¿sí? Si tiene esa percepción de inequidad, comportamientos reparadores que son antiorganización. Entonces, si la persona que está trabajando y que en un grupo de trabajo siente, percibe que el trato hacia él es discriminador, ese trato va a ser reparado por el sujeto generando comportamientos alternativos que son antiorganización. Supónganse, si yo siento que mi jefe me trata mal o trata mejor a otros compañeros o a mí que a mí, voy a tratar de compensar eso, por ejemplo, robándome hojas en blanco, resma o generando impresiones que no están autorizadas, que no son para el trabajo, o buscando acciones que no están permitidas para compensar ese grado de insatisfacción que percibo de inequidad. Entonces, por eso es muy importante que las organizaciones saludables y socialmente responsables, no solamente las remuneraciones sean de acuerdo a la ley, que al mismo trabajo o al mismo trabajo, sí, al mismo rol, al mismo desempeño del rol, el mismo sueldo, sino que en el trato también la persona perciba que es tan valorada como los demás. Muy bien. También tenemos para motivar la teoría de los valores. ¿Qué dice la teoría de los valores? Que las personas tratan o prefieren trabajar, desempeñar sus tareas laborales en organizaciones acorde a sus sistemas de valores. ¿Por qué? Porque los valores, el sistema de valores, antecede a los comportamientos y tiene un sustrato a la historia individual, a la historia social, a la historia familiar de esa persona. Los valores configuran el sistema cognitivo y afectivo y explicativo. O sea, que los trabajos resultan más motivadores si la organización en la cual ese individuo trabaja tiene el mismo sistema de valores que ese individuo tiene. Esto es muy importante, sobre todo, aplicarlo o tenerlo en cuenta en los procedimientos de administrativos de selección de personal. ¿Qué podemos ver? Un ejemplo que podemos dar. Bueno, si hay una persona que considera que el maltrato animal está mal y es una persona que trabaja en organizaciones protectoras de animales, es muy probable que no trabaje en una curtiembre o que no trabaje en una fábrica de productos de perfumería que no tengan en cuenta el cuidado del maltrato animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su sistema de valores va a chocar con el sistema de valores de la organización y esa persona no va a estar tan motivada para mejorar su desempeño de manera permanente y alinear sus propósitos o sus objetivos a los objetivos de la organización. La teoría de las expectativas dice
esta es otra teoría que dice que los individuos están motivados a partir del resultado de las expectativas, el esfuerzo y las recompensas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas necesitan saber qué se espera de ellas. O sea, que las expectativas, saber, bueno, saber cuál es el desempeño esperado, ¿sí? Y que los resultados que tienen que alcanzar sean percibidos, ¿sí? De acuerdo a sus posibilidades de lograrlo. O sea, que se pongan objetivos acorde a sus capacidades para poder estimular el esfuerzo. Entonces, la motivación va a ser un factor multiplicador entre el esfuerzo cuando están dadas estas tres condiciones. Hay una expectativa que está explícita, hay unos objetivos y hay una percepción de logro que se puede alcanzar a partir de las capacidades, de la valoración de las propias capacidades. Y por último, veremos la teoría más conocida, que es la teoría del reforzamiento, que pueden ser reforzamientos positivos o negativos. Las teorías anteriores de la motivación, a diferencia de esta, son teorías que permiten gestionar los comportamientos, o sea, podemos motivar a la gente para que mejore su comportamiento o para que los alinee de acuerdo a los objetivos de la organización o también primero a los objetivos del puesto de trabajo que están alineados a los objetivos de la organización. En cambio, la teoría del reforzamiento sirve no para inducir o para gestionar los comportamientos, sino para reprimirlos y para sancionarlos. Es efectiva, sí. ¿Por qué? Porque reprime el comportamiento, ¿sí? Siempre y cuando el reforzamiento sea aplicado de manera inmediata de cuando se produce el error o el comportamiento a modificar. No tiene una perspectiva holística del individuo como las otras teorías de la motivación, como puede ser la teoría de los valores o la teoría de las expectativas, sino que tiene una visión este, estímulo-respuesta, o sea, donde no hay mediadores, salvo la teoría del reforzamiento social, que está basada en la imitación. También la teoría de la imitación o del reforzamiento social está desarrollada por Bandura, que es el que también explicó en la personalidad la imitación social como una de las posibilidades para generar comportamientos. Bueno, hasta aquí también hemos logrado llegar a la segunda parte de esta exposición, que es acerca de las teorías de la motivación. Bueno, ahora abordaremos la tercera parte de esta exposición, que tiene que ver, que está enfocada con indagar o poner de manifiesto cuáles son los factores o los comportamientos, las variables que hacen que la motivación surja, se mejore, o cuáles son los factores que van en contra de el desarrollo motivacional. Para eso vamos a compartir, y les traje un dibujito que me pareció muy ilustrativo, de los asesinos, como dice, los asesinos de la motivación laboral. ¿Cuáles son los factores que de la organización que impide que las personas estén motivadas en realizar su trabajo de la mejor manera? La falta de crecimiento o la falta de desarrollo personal. Ustedes han visto en la unidad 1 también que la OIT identifica como la carrera o al desarrollo de carrera personal como uno de los factores, psicosociales, que se puede convertir en un factor de riesgo psicosocial. Entonces, la falta de crecimiento no solamente es un factor de riesgo, sino que es un factor que desmotiva a las personas en hacer los mejores aportes en su trabajo.
el poco reconocimiento, o sea, que no haya feedback, que la comunicación sea cortada, que no sea, no solamente que sea negativa o que no exista, ¿sí? Que eso es peor que cuando no nos hablan. Entonces, tener un ambiente laboral negativo, que los compañeros, que no haya apoyo social, que no haya reconocimiento, que no haya interés acerca de la persona, ¿sí? Que existan reuniones sin sentidos, que me exijan a concurrir a reuniones en donde se habla de todo y no se ponen objetivos, donde no hay retroalimentación, donde eh, no se quedan explícitos los objetivos o el plan de acción a seguir, donde existan también jefes controladores que quieran que exijan que el desempeño de la tarea no sea a partir de las propias capacidades o competencias, o sea, que tenga un estilo personal, sino que sea de acuerdo a los parámetros que él me marca, ¿sí? O sea, que no pueda yo realizar un aporte personal, que no tenga los objetivos claros, que no tenga que no tenga un espacio de trabajo cómodo y que haya una rigidez en el horario. Bueno, estos son los asesinos de la motivación. O sea, tener en cuenta que todas estas variables psicosociales que emergen en el ámbito del trabajo a partir de la interacción entre los individuos pueden generar, ¿sí? Pueden generar factores, pueden convertirse en factores de riesgo, pero también son factores que no motivan porque no son gestionados adecuadamente. Entonces, veamos la contraria. ¿Cuáles son las técnicas para aumentar la motivación? Primero, el establecimiento de objetivos difíciles pero alcanzables, o sea, que no sean tan rutinarios que yo tenga que hacer que las personas tengan que hacer todos los días la misma tarea, sino que sean un poco desafiantes, que se pueda apropiar de los estándares, ¿sí? A partir de la suscripción de contratos psicológicos. O sea, contratos psicológicos ya vamos a ver en la unidad, en esta unidad, pero en el próximo tema, es la forma en que los individuos hacen contratos de expectativas acerca del desempeño laboral. Que la retroalimentación sea frecuente, clara y veraz, ¿sí? Eso va a aumentar la motivación. Que las metas sean aceptadas por la persona que las tiene que alcanzar, que sean específicas, que haya retroalimentación, que las metas lleven a un mejor desempeño y que puedan, posibiliten la expansión, ¿sí? De todas las competencias y habilidades de la persona que realiza el trabajo. Entonces, para el desarrollo y el enriquecimiento del trabajo tenemos que generar una retroalimentación directa, generar nuevos aprendizajes, tener una experiencia singular, eh, autoridad para comunicar, relaciones positivas, programación de las tareas, control de los recursos asignados, perdón que este asignado está fuera de corrido, y que haya una responsabilidad explícita acerca del desempeño. Muy bien. Ahora veamos cómo la motivación se manifiesta en las propias personas, se manifiesta a través de la autoestima. La autoestima en el trabajo se considera como una variable motivacional, dado que se relaciona de manera estrecha con el esfuerzo, la cantidad y calidad de producción y por ende con el desempeño. Entonces, las personas que tienen una alta autoestima es muy probable que sean personas muy motivadas, ¿sí? La motivación, ¿sí? Que incide en la autoestima
el individuo se siente motivado y tiene una autorreferencia alta, positiva, tiene en el ámbito de trabajo, genera lo que es la satisfacción laboral. La satisfacción laboral es el sentimiento positivo que experimenta una persona por el hecho de realizar el trabajo, ¿sí? Dado que se siente a gusto, dado que se sienten con posibilidades de ser promovidos, o sea, ascender, tienen buenos pagos, están implicados en las ideas del trabajo, en cómo se realiza el trabajo, son productivos, se sienten capacitados, se sienten respaldados, se sienten valorados y pueden trabajar en, en equipo teniendo horarios flexibles. Entonces, como podemos ver, los empleados se ponen la camiseta o sienten satisfacción laboral, que digamos que se ponen la camiseta es cuando los individuos que laboran en una organización se sienten totalmente identificados y por ende satisfechos, tienen estos comportamientos que son de parte de la gestión del, de la organización, de la gestión de los factores psicosociales de la organización, ¿sí? Entonces, como podemos ver en esta gráfica, la motivación genera en su acción satisfacción. Por último, veamos cómo la satisfacción y la motivación están íntimamente relacionadas a partir de una teoría que ustedes conocen como la teoría de los dos factores o teoría de Herzberg, que también vieron el año pasado en la materia de introducción a la administración. ¿Qué dice la teoría de Herzberg? Dice que la motivación incide en la satisfacción, pero no todas las variables motivacionales sirven como satisfactores. ¿Por qué? Porque hay factores que son higiénicos, o sea, que los necesito, pero que no me producen satisfacción, pero que si no los tengo voy a estar insatisfecho, y factores motivacionales, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad de este tema hemos podido identificar qué es la motivación, cuáles son las variables de la motivación que hay que tener en cuenta una vez que hay que tener en cuenta cuando los individuos se encuentran en situación de trabajo, cuáles son las teorías de la motivación que tienen que ver desde la perspectiva psicosocial que se pueden gestionar en las organizaciones, cómo la motivación se puede incrementar, cómo puede decrecer, cuáles son los individuos satisfechos y cómo incide la satisfacción en el trabajo. Bueno, queridos alumnos, me imagino, queridos visitantes, interlocutores, espero que esta exposición haya sido de su agrado y les sirva para completar toda la información que pusimos a disposición en el aula virtual sobre la temática de la motivación. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.